Está María Luján Rey, la mamá de Lucas, uno de los chicos que falleció allí, y María de Luján con el grupo de familiares impulsó todo esto, y lo que decía Sergio, reclamaban esta incriminación de Julio De Vido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bella tarde. ¿Qué tal, Nelson? Muchas gracias. Bueno, muy bien, con esta ¿sorprendida novedad, o no? con este avance. No, sorprendida no, sabía que esta idea iba a llegar, estaba esperando de que llegue. Hacía pocos días atrás nuestra querella presentó también lo que consideraba el cierre de la instrucción de esta causa. Días después también lo hizo el fiscal, así que sabíamos que los pasos que estábamos dando nos iban a traer a este día, pero igual es un día de satisfacción. Entendemos los familiares que esto es producto de nuestra lucha. María Luján, hola, Paula García te saluda. Sin duda, ustedes fueron los primeros que empezaron a marcar este camino y a exigirlo. Ustedes siguieron minuto a minuto lo que fue todo el juicio oral que condenó a Schiavi, a Jaime y al resto. ¿Qué elementos ustedes rescatan de allí para decir con conocimiento de causa De Vido no podía desconocer esto? Mira, nosotros en el primer juicio siempre consideramos que De Vido era el gran ausente, ¿no? Uno no entendía cómo no estaba sentado allí entre los 28 procesados. Primero por ser el responsable directo de Jaime y de Schiavi. Estos dos últimos condenados en la sentencia del año pasado, y que también al momento de delimitar sus responsabilidades lo señalaban a él. Tanto Jaime como Schiavi al momento de encontrarse ante las pruebas y tener que tratar de delimitar o de acotar sus responsabilidades sobre la tragedia, empezaban a decir esto era responsabilidad del ministro De Vido. Por sentido común, los argentinos escuchamos que quien quitó la concesión de los hermanos Sirigliano, cuando le quitaron TVA en mayo del 2012, fue De Vido. Fue él el que se lo quitó y fue él el que argumentó y fundamentó por qué la quita. Y todas las razones eran previas a febrero del 2012. Es decir, él tenía la potestad de hacerlo antes para evitar esta tragedia y no lo hizo. Por lo tanto, era raro y nos resultaba que era el gran ausente. Entendimos que la justicia a veces no, la justicia necesita de los elementos que lo vinculen directamente, y estos no se manifestaron hasta la instancia del juicio oral, como decía Nelson, el primer juicio por la tragedia de Once, donde ahí la justicia misma encontró. De Vido fue investigado porque el Tribunal Oral Federal, después de condenar a Jaime, a Schiavi, a Sirigliano, el Tribunal Oral ordena la investigación de la responsabilidad de Julio De Vido. María Luján, ¿usted considera que se avance ahora sobre la figura de De Vido? ¿Puede responder un poco a que ya no está más ni Cristina ni De Vido en el poder y eso ha facilitado las cosas para la justicia? Mira, no por lo siguiente, Edgardo. La sentencia del juicio por la tragedia de Once cayó 10 días después del cambio de gobierno, pero la realidad es que quienes estuvimos siguiendo el juicio día a día durante los 2 años que siguió, sabíamos que llegábamos a una sentencia condenatoria y esto era ajeno a los cambios políticos, ¿no? Como debe ser, por otra parte. Pero sabíamos cuando la justicia le indica al juez, al doctor Bonadío, que investigue la responsabilidad del ministro De Vido, sabíamos que el juez lo iba a hacer con la misma profundidad y seriedad que lo hizo en el 2012 cuando investigaba a Jaime y a Schiavi, que en ese momento eran parte del gobierno nacional que estaba en pleno auge. En el 2012, recordemos, Jaime era intocable y Schiavi era parte del núcleo del gobierno kirchnerista. Sin embargo, la justicia avanzó sobre él y hoy tiene una condena de 8 años sobre sí. Lo que sí entiendo que de todas las causas que tiene por delante el exministro, hoy diputado, esta causa seguramente es la que más le pesa, seguramente es la que más le preocupa. Acá no se habla de millones de dólares, acá se habla de 52 muertos, acá se habla de más de 800 heridos. Y entiendo que
que debe ver que sus pasos lo llevan a donde terminó Jaime, ¿no? Es muy importante esta diferenciación que hace María Luján, ¿no? Acá no se trata de plata, se trata de vidas. La plata se puede recuperar, las vidas no. ¿Alguna vez más allá de esto les pidió disculpas, habló con ustedes, intentó explicar esto inexplicable o nunca? Mire, Nelson, yo tengo la experiencia personal de haber tenido solamente contacto con gente del ex ministro por haber estado en mi casa a una semana de haber ocurrido la tragedia, intentando convencerme de trabajar para el ministro o de cambiar de auto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fue el único contacto que tuve cercano. Qué fuerte esto, al qué ministro fuerte. debido. Pero sí, evidentemente era la manera que tenía de acercarse para cooptar y para silenciar, no le salió bien. Y la lucha continuó. Lo que sí sé es que cada vez que públicamente hizo alguna manifestación sobre esta causa, él siempre se pone como víctima, como un perseguido, o dice que no entiende por qué la justicia le hace responder a él por cuestiones que tienen que ver con sus exsecretarios, Jaime y Schiavi. Sin embargo, cuando la Sala Federal ratifica el procesamiento dictado por el juez Bonadío, es muy clara y le dice al diputado debido que a él se lo va a juzgar por lo que él no hizo, no por lo que no hicieron o lo que hicieron sus subalternos. Él tiene responsabilidad por él, por sus acciones o por sus inacciones, ¿no? María Luján, vos comentabas que durante el juicio fueron sus propios subordinados los que lo señalaron de alguna manera. ¿Ustedes van a pedir que ellos sean testigos en este juicio debido? Ay, la verdad, Paula, que no sé, porque no hablé todavía con el doctor Menghini, el doctor que lleva adelante nuestra querella. La verdad es que si me preguntas a mí, yo creo que sí, que debería. Pero bueno, será una estrategia de nuestro abogado que nos patrocine. Y sí sé o entiendo, tal como lo decían recién, que seguramente este juicio va a ser un juicio mucho más breve. El juicio por la tragedia de Once tuvo más de 250 testigos, duró casi 2 años. Entiendo que es mucho más breve, pero entiendo que hay una necesidad de que lleguemos y que se le ponga fecha rápidamente. Y esperamos los familiares, sí, que intervenga el TOF 2, ¿no? El Tribunal Oral Federal número 2, claro, porque es el tribunal que ya conoce la causa, porque es el que intervino, y sería importante que sean ellos quienes lleven adelante este nuevo juicio oral. También sí. esperamos los familiares prontamente la ratificación de la sentencia firme, ¿no? La condena firme por parte de casación. Sería importante que antes de que el exministro llegue a la sala de tribunales, los condenados tengan una sentencia firme. Por más que no declaren, María Luján, Jaime y Schiavi en esta etapa, en este juicio a debido, igual lo dicho por ellos, dicho está, o sea que está ante la justicia declarado. Sí, tal cual. Eso, digamos, las declaraciones testimoniales de ellos, digamos, todo lo que se manifestó en el juicio anterior, en el juicio por la tragedia, eso es lo que tiene la justicia como prueba. Por eso mismo inicia la investigación y por eso mismo encuentran las pruebas como para procesarlo y luego para elevarlo a juicio oral. Por lo tanto, sí, entiendo que por ahí no es necesario que vengan a declarar. Qué interesante sería un careo inclusive, qué interesante, ¿no? Y sería, sí, por lo menos para presenciar a ver cómo se tiran las culpas unos a otros. Porque si hay algo que los caracteriza en líneas generales a toda esta camada de corruptos es la falta de hombría, de bien, es la falta de coraje para hacerse cargo de las responsabilidades de cada uno. Acá
Desde el primer día intentaron ocupar un lugar que no les correspondía, que era el lugar de víctimas. Desde el primer día intentaron deslindar las responsabilidades y tirárselas a cualquiera, desde las propias víctimas, por donde viajaban, por el lugar a donde habían subido al tren, por tener trabajo e ir en el tren, hasta tirarse la pelota entre ellos para ver cómo cada uno de ellos podía eludir la responsabilidad que les cabía. Además va a ser la oportunidad de ustedes, ¿no? Los familiares de los que murieron allí, de decírselo en la cara a cara, lo que han pasado y poder contar su testimonio, ¿no? Y que por lo menos escuche lo que han tenido que padecer a partir de todo esto. Sí, mira, la verdad es que yo entiendo que mucho no le debe interesar. Cuando el ex ministro, hoy diputado, fue a la declaración indagatoria, los familiares estuvimos presentes en Comodoro Pi, éramos un grupo de 10 familiares, de los 10 éramos 8 mujeres, sin embargo pidió una custodia como si, no sé, fuéramos 500 barra bravas que le íbamos a linchar, cuando la realidad en Comodoro Pi nos vieron actuar durante 2 años, tuvimos a todos los procesados compartiendo pasillos, ascensores, y cuando terminó el juicio, aquellos acusados que decidieron hacer uso de las últimas palabras han agradecido el respeto y la educación de los familiares, que nunca hubo ningún altercado ni nada. Sin embargo, el exministro Julio De Vido decidió entrar por la puerta de atrás, no pasar por enfrente ni cerca nuestro, pedir custodia y en todo momento victimizándose él como que era un perseguido y como que él no entendía por qué estaba ahí. María Luján, cuando usted dice que la gente de Vido le había ofrecido trabajar para ellos después de la tragedia, ¿qué? ¿Trabajar para el ministerio en forma particular para alguno de ellos? ¿Le ofrecieron plata? ¿Cómo fue el ofrecimiento? Mira, la semana de haber enterrado a mi hijo, vinieron a mi casa con una docena de facturas a ver cómo estaba. Me trajeron una botellita con agua bendita, una estampita que me mandaba la mujer de uno de ellos. Ay, qué horror. Y la conversación giró en torno a cuál era mi auto. Y yo le contesté que tengo un auto viejo, que bueno, que yo tendría que tener un auto mejor. Le decía que bueno, que en algún momento seguramente voy a tener un auto mejor, cuando pueda comprármelo. Después me dijeron que sería interesante que yo lo conociera a Julio, que era un tipo encantador, y que trabajando desde adentro seguramente yo podría hacer mucho más. Bueno, yo a todos les decía que no, que bueno, que no, que yo soy profesora y que en ese momento mi trabajo iba a ser buscar justicia por mi hijo, y que bueno, que después en algún momento, y si Julio era tan macanudo, ya llegaría el momento, pero que no, que gracias. Y después me dijeron que bueno, que si yo sabía que me estaba metiendo en algo que era bastante difícil, si no me daba miedo. Después vinieron las amenazas. Qué bárbaro. O sea, del auto y del trabajo pasó en la misma conversación. Claro. Cuando no pudieron comprarte, te amenazaron. Si no tenía miedo. Claro. Impactante. Sí, igual... sí, quien vino fue el hermano de Olazagasti. El que estuvo en mi casa fue Lucas Olazagasti, el hermano de José María. Y otro muchacho que se llamaba Pablo, que se había presentado como ex guardaespaldas de Néstor Kirchner. Impactante. Policía federal retirado, así me dijo que era. Impactante esto que acaba de decir. Pero bueno, fueron las primeras... los primeros intentos de silenciar esta lucha. Hubo muchos intentos de quebrar la unidad del grupo, muchos intentos de silenciar a los familiares, no lo lograron. ¿Uno entiende cuando escucha Paula esto? Nelson, yo lo que...
Cuando escucha esto uno entiende los cambios que se produjeron, ¿no?, entre lo que fue el inicio de toda esta lucha y el final, digo, en el abogado de las víctimas, ay, se me fue el nombre. Dalbón, de Dalbón. claro, por supuesto. Por ejemplo, en Dalbón, ¿no? Un hombre que en un principio iba con ustedes y que después se dio vuelta y el único responsable era el motorman para él. Bueno, hay algo que por eso a los familiares nos produce tanta satisfacción cuando escuchamos o cuando damos un pasito más cerca a la justicia y nos produce un profundo orgullo, ¿no? Porque solo los familiares sabemos cuántos obstáculos tuvimos que sobrellevar aparte de la causa y aparte de la lucha en sí. Luchar por justicia, aparte de los tiempos de la justicia, hay que pelear con todas estas cosas, ¿no? Los intentos de cooptación, el meter miedo, quebrar la unidad de los grupos, silenciarnos, injuriarnos, desacreditar nuestras palabras. Todo esto conformó parte del camino andado, pero hoy sabemos que Julio De Vido está pronto a enfrentar un juicio. En lo personal no tengo dudas de que este juicio tendrá una sentencia condenatoria y en ese momento los familiares, con el mismo orgullo que en diciembre del año pasado, podremos decirle al resto de los argentinos que podemos estar más tranquilos y mejor, que hay un corrupto menos suelto, que hay muchas vidas que se están protegiendo a partir de tener un Jaime hoy en Ezeiza, tener un Julio De Vido condenado y encarcelado. María Luján, muchísimas gracias por este testimonio y por estas cosas, por esta conducta, que tiene un valor que va mucho más allá del caso en sí. Y por eso lo destacamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso a Paulo, un beso a Nelson. Chao, un beso. Muy bien, esto demuestra además algo, ¿no? Impactante esto que contó, ¿no? De esto que creo no se conocía, ¿no? El corrupto como el ladrón creen que todos son de su misma condición. Sí, es tremendo. Escucharla decir que le fueron a ofrecer un auto, plata, trabajo. A una ¿Y cómo después se fueron por la amenaza cuando vieron que no podían comprarla? Es terrible. Una semana después de la muerte del hijo, en pleno duelo. Es decir, no hay límites. No había límites. Este era el kirchnerismo, que creía que todo se arreglaba con plata. Porque esos son así. Para ellos todo se arreglaba con plata. Edgardo, gracias. No, por favor. Gracias. Perfecto. Vamos a la pausa, ya seguimos.